Muy buenos días, queridos estudiantes y padres de familia. Bienvenidos a esta semana número 33 de la plataforma de Aprende en Casa. El día de hoy trabajaremos el área de personal social, cuyo nombre de actividad es Analizamos los roles que cumplen las mujeres y los hombres. ¿Cuál será nuestra meta del día de hoy? Explicar e intercambiar puntos de vista respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y hombres y cómo afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Entonces, hoy día nuestra actividad consiste en explicar e intercambiar. ¿Pero qué vamos a explicar o qué vamos a intercambiar? Los diferentes puntos de vista respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres. ¿Pero qué viene a ser la palabra preconcebida? ¿Qué es la palabra preconcebida? Y acá te lo explicamos. Una idea preconcebida es una idea pensada de antemano respecto a cómo es o debe ser una persona o asunto. Se forma sin juicio crítico ni reflexión. Entonces ya tenemos una definición de lo que viene a ser la palabra ideas preconcebidas. Entonces, conociendo lo que viene a ser nuestra meta del día de hoy, ya teniendo una pequeña definición sobre ideas preconcebidas, vamos a leer lo que esperamos o lo que tenemos que lograr con esta actividad. Por ejemplo, ya sabemos identificar un asunto público que afecta a todas y todos. Vamos a ver si este problema que tenemos acá es un asunto público o un asunto privado. Explicar tu opinión con argumentos basados en información confiable respecto al asunto público. Recordemos que cuando nosotros tenemos que buscar información, tenemos que buscar una fuente confiable, ver de dónde viene esta información. En este caso, el problema que vamos a ver es sobre todo las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Este viene a ser esta problemática del día de hoy. Escuchar y tomar en cuenta las opiniones de los demás. Muy bien. Vamos a centrarnos sobre todo en nuestra problemática que tenemos en esta parte que está resaltada y subrayada. Esta es nuestra problemática. Ahora, conociendo e identificando todo lo que vamos a lograr el día de hoy, vamos a leer la conversación de algunas niñas y algunos niños. Por ejemplo, Martina nos dice: mi papá es el hombre de la casa. Él debe salir a trabajar y traer dinero. Mi mamá se queda en casa cocinando y cuidándonos. Nos dice Antonio: en mi casa no es así. Mi mamá trabaja todos los días. Ella es jueza. Mi papá también trabaja y a la vez apoya en la casa. Ambos cocinan, asean nuestro hogar y nos cuidan. En este caso, Justina nos dice: por mi parte, mi abuelita me aconsejó que ya debo de aprender a cocinar y lavar para ser una buena esposa cuando sea grande. Entonces nos damos cuenta que tenemos tres diálogos distintos, sobre todo en los cuales resaltan los roles tanto del papá y de la mamá, y en este caso un consejo que le brinda la abuelita a la niña Justina. Una vez que he leído estos tres diálogos detenidamente, puedo subrayar algunas ideas que considero importantes. Vamos a responder las siguientes preguntas. Según Martina, vamos a leer el caso de Martina, que está acá arribita. Nos dice: ¿qué rol cumple su papá en su familia? Entonces, de lo que yo he leído, puedo decir que según Martina, su papá es el que trabaja. Entonces yo pongo acá, por ejemplo, ella opina, a ver, vamos a poner acá de manera muy breve, rapidito, ¿qué rol cumple su papá? Según Martina, nos ponemos acá a ver ya, según Martina, su papá es el que trabaja, ya por ejemplo, ya acá, vamos a poner aquí, es el que trabaja, listo, es el que trabaja, es el que trabaja es el que trabaja. Por ejemplo, ya, esto podemos poner acá. ¿Qué rol cumple su mamá?
su mamá se encarga de las labores domésticas. Listo. Ahí está, por ejemplo. ¿Por qué crees que Martina tiene esa idea? Yo lo puedo poner, por ejemplo, porque, porque observa que solo su papá trabaja y que su mamá, y que su mamá la función de ayudar en casa. Por ejemplo, eso yo puedo poner acá en el caso de Martina. ¿Estás de acuerdo con estos roles? ¿Sí o no? ¿Por qué? Por ejemplo, yo puedo poner no, ya que ambos las mismas, tienen los mismos derechos y obligaciones. Recordemos que no siempre de repente es el papá o es la mamá la que debe ayudar en casa, sino ambos también tienen los mismos derechos y obligaciones. Entonces yo puedo poner esta parte en lo que viene a ser Martina. Lo mismo consideras tú, querido estudiante, en lo que viene a ser según Antonio. ¿Qué rol cumple su mamá en su familia? ¿Qué rol cumple su papá? ¿Por qué crees en este caso que Antonio tiene esa idea? Y luego estás de acuerdo con estos roles y por qué. Entonces para esto tenemos que leer detenidamente cada uno de los casos. Y según Justina, ¿qué idea tiene la abuelita de Justina respecto al rol de las mujeres? Entonces yo puedo decir en este caso que solamente su abuelita puede pensar que las mujeres son las que deben estar siempre en casa. ¿Qué idea crees que tenga respecto al rol de los hombres? De repente yo puedo poner acá que según la abuelita de Justina, solamente los hombres son los que deben de ir a trabajar y traer el dinero a la casa. ¿Está de acuerdo con el consejo que le dio a Justina? Su abuelita le dio un consejo que debe aprender a cocinar y lavar para ser una buena esposa de grande, ¿o no? Entonces, cada uno va a responder según su propio criterio. Luego, las ideas que expresan las niñas o los niños en la conversación podrían afectar la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. ¿Por qué? Por ejemplo, yo puedo decir, en el caso de nuestro amigo Antonio, se ve que su papá y su mamá, bueno, su mamá trabaja todo el día, su papá trabaja a ciertas horas y apoya en casa. Pero de repente con Martina y Justina hay unas ideas diferentes. Entonces tú vas a responder de acá de acuerdo a lo que tú consideres. Luego, nos dice el problema. Recordemos nuevamente nuestro problema. ¿Cuál es? Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres que afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Este es mi problema. Yo les pregunto, ¿es un asunto público o privado? Entonces, para responder esto, voy a leer las preguntas. ¿A qué ámbito pertenece? Según a mi persona, yo puedo decir que pertenece al ámbito público. ¿Por qué? Porque afecta a todas las personas. Dice la siguiente pregunta. ¿Los derechos de quiénes afectan? ¿Afectan los derechos de todas y todas los ciudadanos y ciudadanas o afecta solo a una persona? Según lo que yo he leído, afecta a todas y a todos. Luego, ¿quiénes deben participar en su solución? ¿Todas y todos? ¿O solo a una o un grupo reducido de personas? No, tienen que participar todos, todas y todos. ¿A quiénes debe interesar? ¿Solo a un grupo de personas o a todas y todas las ciudadanas y los ciudadanos? Entonces yo sé que es a todas y todas los y las ciudadanas y los ciudadanos. En este caso, entonces me estoy dando cuenta, según lo he leído y según lo que he respondido acá, que es un asunto público. Muy bien. Luego, como has identificado ya, muy bien, este problema es un asunto público, correcto. Ahí tenemos ya nuestra idea. Es un asunto público. Así que es importante comprenderlo mejor. Para ello te invito a leer los siguientes textos. Tenemos dos textos. Desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres. Y miren, ahí está justamente una pequeña imagen en la cual vemos a un hombre sentado frente a una computadora. Y en este caso tenemos que está solamente trabajando.
Mientras que la mujer la vemos acá con la sartén, con la cuenta, con la plancha, limpiando, cuidando al bebé, haciendo todo. ¿Estará bien esto lo que están haciendo? Si, según el título dice ahí no desigualdad en los roles. Entonces, querido estudiante, lo que vas a hacer es tú leer. Ahora, esta desigualdad de roles también se da en la educación, por ejemplo, donde más se da en el trabajo y también se da, podemos decir, en la participación política. Muy bien, tenemos entonces este texto titulado Desigualdad en los roles de las mujeres y de los hombres. Luego también tenemos el otro texto. Muy importante. Acá está de dónde se ha extraído el texto. Ahí está la parte principal de dónde se ha extraído. El otro texto es mujeres y hombres deben tener igualdad de derechos y oportunidades laborales. Muy bien, igualdad de derechos y oportunidades laborales. Acá observamos hombres y mujeres. Una mujer, la mujer en este caso la mitad de la imagen en su rol de trabajadora que está trabajando y en la mitad de la otra imagen en el rol de ama de casa. Igual el hombre en la mitad está en su rol de trabajador y en la otra mitad está como rol de padre. Ambos cuidan a los hijos, ambos deben de ayudarse mutuamente que es en la cocina y en la limpieza, ambos tienen oportunidad de trabajar, entonces esto viene a ser la igualdad. Igual acá, queridos estudiantes, vas a leerlo, en cada uno de todo este texto lo vas a leer y al final vais a identificar de dónde se ha extraído este texto en este caso. Luego de leer ambos textos vas a responder las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué roles desempeñan las mujeres y los hombres en la actualidad? Entonces, bueno, yo puedo decir a raíz de la lectura, ambos, ambos en la actualidad desempeñan los mismos roles, ya, los mismos roles, ya que tienen tienen los mismos derechos y oportunidades, según lo que he leído, oportunidades laborales, por ejemplo. Eso es lo que yo puedo poner acá. Luego igual me dice, ¿qué ejemplos de desigualdad en los roles que desempeñan mujeres y hombres identificaste? Esto es lo que, según lo que tú has leído, querido estudiante. ¿Conoces alguna situación de desigualdad en los roles de mujeres y hombres similar a las que leíste en el texto? ¿Sí o no? ¿Y cuál? Siempre es bueno explicar cuál ha sido la situación de desigualdad, en este caso que has identificado en tu comunidad o en tu sociedad. ¿Qué derechos laborales tienen las mujeres y los hombres? Según lo que hemos leído. Luego tenemos acá, luego de leer los textos, ¿qué opina respecto a la conversación de Martina, Antonio y Justina? ¿En cuál de las ideas se respeta la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres? ¿Por qué? Yo puedo poner acá, por ejemplo, si yo a lo que poco que he entendido, puedo decir acá, a mi punto de vista, puedo poner mi punto de vista, se respeta en el diálogo, ya en el diálogo, por ejemplo, de Antonio, de Antonio, ya que en este caso, ambos trabajan, ambos trabajan, ambos trabajan, pero su papá, pero su papá apoya, apoya en los quehaceres del hogar. Listo. Yo puedo poner en este caso esta idea que yo tengo. Recuerden que esto es a partir de los análisis de cada uno de ustedes. Luego, tenemos acá, nos dice, ¿en cuál de las ideas no se respeta la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres? ¿Por qué? Entonces yo puedo poner acá también, por ejemplo, yo puedo poner acá en el caso de Martina, yo puedo poner en el caso de Martín, en el diálogo de Martina, en el diálogo de Martina, ya que solo se observa, que es que es el hombre el que trabaja, mientras que la mujer, mientras que la mujer solo se dedica a su casa. Por ejemplo,
y con Justina, y en Justina, por ejemplo, se observa o se lee, o he leído que solo la mujer es la que debe de realizar los quehaceres del hogar, mientras que el hombre, puedo poner acá, a ver, vamos a poner, mientras que el hombre, por ejemplo, solo se dedica al trabajo. Listo. Esto yo puedo poner en lo que vienen a ser las ideas que yo puedo rescatar de los diálogos y del texto. Recuerden que todo esto es a partir del texto y de los diálogos que hemos leído. A ver, esta forma de pensar, ¿afectan los derechos de las niñas y los niños? ¿Sí o no? ¿Y cómo la afectan en este caso? ¿Cómo crees tú que afectaría? Entonces eso también lo vas a explicar. Luego, para finalizar, una vez que ya tenemos las ideas de Justina, de Antonio y de Martina, en la cual también hemos leído los dos textos, ya tenemos o estamos preparados para responder la siguiente pregunta. Las ideas preconcebidas sobre los roles de mujeres y hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y niños. ¿Por qué? Entonces yo fundamento acá mi respuesta. Puedo decirme que sí, que no afectan o sí afectan. Cada uno va a responder de acuerdo a su propio criterio, de acuerdo a lo que ha leído, a lo que ha comprendido de ambas lecturas y a lo que ha interpretado en el diálogo de Martina, de Justina y claramente de Antonio. Entonces, querido estudiante, esta es la pequeña actividad del día de hoy, de análisis sobre todo de los tres diálogos y de las dos lecturas. Entonces, me despido de ustedes y nos encontramos el día de mañana en un nuevo aprendizaje de la plataforma de Aprende en Casa. Muy buenos días.